Continuaremos aprendiendo sobre la bendición, comenzando con la bendición del matrimonio de 2075 parejas, celebrado en Nueva York en el Madison Square Garden. El significado de esta bendición iba más allá del alcance del comunismo internacional. Aquí, cuando hablamos de comunismo, no es una simple cuestión de democracia contra comunismo. El comunismo representa a Satanás. Así que esto puede llamarse la bendición que fue más allá de Satanás. El Padre verdadero envió a los primeros misioneros a América en 1959. ¿Quién fue primero? Primero fue la señora Kim Il-sung, luego el misionero Kim Sang-chul, que se hizo conocido como David Kim. ¿Y quién fue después? El coronel Bo-hi Pak. Paso a paso, la obra de estos tres misioneros se expandió y la iglesia se desarrolló en los Estados Unidos. En 1971, cuando los padres verdaderos visitaron América, el Padre verdadero habló sobre la era para ir más allá de las garras del comunismo internacional. En ese momento, en la década de 1970, una ola de comunismo se estaba extendiendo por todo el mundo. Estados Unidos, que tenía que proteger el lado de Dios, la democracia, contra la expansión del comunismo, estaba en una situación inestable. El pueblo estadounidense se enfrentaba al comunismo, las rupturas familiares y los problemas de la juventud. Los jóvenes estaban formando grupos comunistas y algunos políticos convencionales se estaban sintiendo atraídos por el comunismo. Además, durante este tiempo, el Padre verdadero estaba sentando las bases para prepararse para la Convención de Moscú. Estableció la Asociación Mundial de Medios y en 1985 hizo que la Academia de Profesores para la Paz Mundial predijera el próximo fin del comunismo. Aunque no hubo una declaración oficial, la conferencia de la Academia de Profesores para la Paz Mundial se tituló La caída del Imperio Soviético. Durante este tiempo, el Padre verdadero fue a América y viajó por todo el mundo, y las ceremonias de bendición durante este tiempo reflejan el desarrollo global del movimiento de unificación. En la bendición internacional de 2075 parejas participaron 48 países. Esto fue seguido por la bendición de matrimonio internacional de 6.000 parejas. La bendición de matrimonio de 6.000 parejas con el número 6.000 representa 6.000 años de historia bíblica y el fin de la autoridad de Satanás. El 14 de agosto de 1982, las bendiciones de 6.000 parejas se llevaron a cabo en el Yangtze Arena en Seúl, incluyendo 6.000 parejas con novias y novios de 85 países. Una característica especial de esta bendición es que incluso en el apogeo del comunismo, personas de países comunistas vinieron a recibir la bendición de los padres verdaderos. También lleva el significado de trayendo el fundamento espiritual del mundo cristiano, trayendo una conclusión a la historia de Hanul Bumanim. Jesús no completó la salvación en la carne. Él no pudo completar la salvación física. Debería haber tenido una ceremonia de bendición y haberse casado. Pero no pudo lograrlo. Es por eso que el fundamento del cristianismo, basado en la vida y las enseñanzas de Jesús, es un fundamento espiritual. Pero la bendición ofrece un fundamento que va más allá del fundamento espiritual del cristianismo. Podemos interpretarlo de esta manera. Luego vino la bendición de 6.500 parejas. El Padre verdadero nos ha dicho que esta bendición representa la bendición de la nación Adán, Corea, y la nación Eva, Japón. En este momento, de las 6.000 parejas bendiciendo Japón, aún no había sido elevado el estatus de madre nación. Esta bendición era la condición para lograr eso. Ahora consideramos a Corea y Japón la nación padre y la nación madre, ¿verdad? El significado más importante de esta bendición es que al llegar a ser uno en cuerpo a través de esta bendición, Corea y Japón cumplieron la condición necesaria para convertirse en las naciones padre y madre. Así que, viendo las bendiciones como etapas en la restauración a través de la indemnización, a partir de las 36 parejas, lo que finalmente se logró a través de la bendición de las 6.500 parejas fue que en el mundo caído que se había expandido desde Adán y Eva estaban unidos como padres, y la autoridad de los padres fue finalmente restaurada.
La bendición se llevó a cabo en la fábrica de Ilwa en Yongin el 30 de octubre de 1988. Yo fui bendecido en esa bendición en la fábrica de Ilwa. Antes de la bendición de las 6.000 parejas, las parejas se habían comprometido en 3 etapas, a partir de 1978. Y luego, en 1982, aquellos que participaron en las 3 etapas fueron bendecidos al mismo tiempo. 6천 가정은요, 3단계의 축복이 그 약혼식이 있었고, 그것이 82년도에 함께 그 3단계의 축복을 받은 사람들이 함께해서. Y luego, en 1982, aquellos que participaron en las 3 etapas fueron bendecidos al mismo tiempo. No mucho después de eso, el padre verdadero fue condenado y enviado a la prisión de Danbury, y tuvo que sufrir allí hasta 1985, ¿verdad? Salió de la prisión de Danbury en 1985, pero la base de esa victoria vino de un largo periodo de tremendo sufrimiento y pruebas, y debido al tiempo dedicado a edificar resultados y establecer el fundamento del cielo. La brecha de tiempo entre las 6.000 parejas en 1982 y la bendición de las 6.500 parejas fue bastante larga, hasta 1988. Pero basándose en la victoria de Danbury, la fortuna celestial vino desde todo el mundo, y sobre esa base fue posible sostener la bendición conectando a la nación Adán y la nación Eva. En las bendiciones hasta este momento, los novios habían usado corbatas rojas, pero para las 6.500 parejas, para la bendición de las 6.500 parejas, llevaban corbatas blancas. Esto tiene un significado simbólico. El Padre verdadero nos ha explicado que una fundación a nivel nacional en Corea, y se habían sentado las bases para abrazar el mundo más allá de Asia, y sobre esa base se celebraron matrimonios internacionales entre coreanos y japoneses. En medio de todo esto, sobre la base de la bendición de 6.500 parejas, que reunió a las naciones Adán y Eva, que se había expandido desde Adán y Eva después de la caída, fue posible ampliar la bendición de las parejas de segunda generación. ¿Qué representa la bendición de las parejas de segunda generación? Es la unidad universal de lo vertical y lo horizontal. La providencia de la ceremonia de bendición, que había descendido verticalmente, ahora podía expandirse horizontalmente a través de la bendición matrimonial de la segunda generación original, sin pecado. El 12 de abril de 1986, 36 parejas de segunda generación habían sido bendecidas. Esto podría verse como una bendición que extiende la primera generación de la familia Adán a la segunda generación. Las bendiciones de la segunda generación se expandieron a partir de este momento. A través de esta fundación se llevó a cabo la ceremonia de bendición de matrimonios de 30.000 parejas. Con la base de la indemnización fue posible celebrar festivales de bendición universal, comenzando con la bendición de 30.000 parejas. Junto con bendiciones de las 30.000 parejas, el Padre verdadero estableció una serie de nuevas iniciativas. Uno de ellos fueron los festivales mundiales de cultura y deportes. A través de los festivales mundiales de cultura y deportes comenzó un foro para la armonía mundial. Y una de las cosas más asombrosas fue la bendición de 30.000 parejas. A través de las 30.000 parejas, el número 3 se completó a nivel mundial, abriendo la era para bendecir a la humanidad como una familia. ¿Qué representa el número 3? Es el número del cielo. Porque es el número del cielo, es el número de la finalización. Esto significa que se estableció la era de la perfección, la era de la bendición para una hermandad, una familia global. A través de la bendición de 30.000 parejas y el sueño de una hermandad y una familia humana podría convertirse en realidad. La bendición se celebró el 25 de agosto de 1992 en el Estadio Principal Olímpico de Seúl, con novias y novios de 131 países y más de 60.000 personas presentes. Entonces, sobre la base de la bendición que conecta a las naciones de Adán y Eva, la bendición se ha extendido por todo el mundo. Esto hizo que los muros entre los países se derrumbaran. Ustedes sabrán mucho sobre el concepto de conexiones transfronterizas, ¿verdad? El mundo había entrado en una era de hermandad y las bendiciones han incluido parejas chinas, norcoreanas y musulmanas.
representantes de Corea del Norte participaron en secreto. Eso hizo posible celebrar una bendición completamente global. A continuación se llevó a cabo la bendición matrimonial de 360.000 parejas. Las bendiciones se han expandido gradualmente y deben tener curiosidad por lo que han significado. La bendición de 360.000 parejas fue en 1995. En 1990 se restableció el derecho del hijo mayor. ¿Y qué pasó después de la reunión con Kim Il-sung en 1991? Se abrió la era de los derechos de los padres. Esta era, para la finalización de los derechos de los padres, fue hasta 1995. Esto significa que la bendición de 360.000 parejas se llevó a cabo durante la era de la finalización de los derechos de los padres. ¿Cuál es el significado de la bendición de las 3.6 millones de parejas? Estas familias en la bendición representan el asentamiento cósmico de los padres del cielo y la tierra. Esta bendición puede llamarse la bendición para restaurar la era del reino de la realeza. De 30.000 parejas a 360.000 parejas y 3.6 millones de parejas se formó una familia global, y estas bendiciones marcaron el comienzo de la era del asentamiento cósmico de los padres del cielo y de la tierra, cuando Dios puede morar en la tierra sin tener que conectar lo vertical y lo horizontal. Es por eso que el Padre verdadero dice que el mundo está siendo nivelado. Además, comenzó la era de los Mesías nacionales. Con la era de los Mesías nacionales abierta, esta ceremonia de bendición de 3.6 millones estaba a punto de abrir la era del arcángel. Esto es lo que dijo el Padre verdadero. Luego vino la boda de bendición de 40 millones de parejas. De hecho, 3.6 millones de parejas y los 40 millones de parejas. Comenzó con el mismo concepto. Solo el nombre era diferente, pero en realidad son parte del mismo capítulo de la bendición, con el mismo significado. Luego está la bendición matrimonial para 360 millones de parejas. La bendición de 360 millones de parejas puede ser vista como la bendición final, la etapa número 12. Esto completó el camino para entrar en la era de las bendiciones cósmicas. Este camino tuvo 12 etapas, representando a los 12 discípulos de Jesús. Después de ir más allá de esas 12 etapas en la providencia, nos movimos a la era de la bendición cósmica. Así, la primera duodécima etapa, la etapa número 12 de bendición de 360 millones de parejas, se llevó a cabo el 13 de junio de 1998 en el Madison Square Garden, Nueva York. Y el segundo se celebró el 7 de febrero de 1999 en el Estadio Principal Olímpico de Seúl. Esta bendición se incluye no solo en la primera y segunda ronda, sino también en la tercera. Hasta 360 millones de parejas. Esta fue la finalización de la resurrección, yendo más allá de las 12 etapas hacia la bendición cósmica. El Padre verdadero también lo llamó una bendición universal. Entonces la era comenzó a liberar el reino del cuarto Adán para abrir una era sin indemnización. ¿Cuál es el reino del cuarto Adán? El primer Adán es el antepasado de la humanidad. El segundo Adán es Jesús. El tercer Adán es el Padre verdadero. Y nosotros somos el cuarto Adán. Cuando formamos el reino completo de Adán, nos convertimos en el cuarto Adán. Así que ahora ya no es la era de la providencia de la restauración, ni la era de la indemnización. Y esta nueva era fue abierta por la bendición de las 360 millones de parejas. Entonces, el 21 de marzo de 1999, ¿qué se rindió? Lucifer se rindió, representando todo el reino de Satanás. Esto significa que, a través de la primera, segunda y tercera rondas, la bendición de los 360 millones de parejas cruzó las barreras internacionales y nos llevó a una época en la que Satanás ya no puede acusarnos. Como resultado de proceder a través de estas 12 etapas, el 13 de enero de 2001, la era de la coronación de la realeza de Dios, llegó la era de las bendiciones cósmicas. Estas fueron las etapas de ese proceso. Por lo tanto, la historia de la bendición matrimonial puede ser vista como yendo de la primera a la 12 etapa, a la duodécima etapa. Las tres parejas y las 33 parejas se combinaron para convertirse en 36 parejas, conocidas como la bendición matrimonial de 36 parejas.
Entonces, como dije antes, estos grupos representan la bendición de los 3 arcángeles y 3 hijos, y la bendición de la familia de los antepasados humanos restaurados. La bendición de 72 parejas fue la restauración de las tribus de Caín y Abel. La etapa número 1 fue la bendición para restaurar a los primeros antepasados, Adán y Eva, y su familia. Y la segunda etapa es la indemnización de las cosas relacionadas con Caín y Abel, que nacieron de la familia caída de Adán y Eva, simbolizando la restauración de la tribu. La tercera etapa son los 120 discípulos de Jesús, y la cuarta etapa está destinada a indemnizar los 430 años de los israelitas en Egipto y los 4.300 años de historia coreana. La quinta etapa, las 777 parejas, pueden ser vistas como la bendición que entró en una era interracial e internacional, y las 1.800 parejas, en la etapa 6, pueden ser vistas como una subyugación de 3 etapas de la subyugación de Satanás y una bendición internacional. El séptimo nivel representa la bendición para ir más allá del control del comunismo sobre el mundo, para ir más allá del reino de Satanás, y si puede ser visto como una bendición que completa los 6.000 años de historia del cielo. Luego la octava etapa de la bendición unió a las naciones Adán y Eva como un solo cuerpo, junto con la restauración de todo alrededor del mundo que descendió de Adán y Eva, y fue la bendición que fue el paso antes de establecer la nación padre y la nación madre. La novena etapa fue la bendición matrimonial para 30.000 parejas, basada en 3, el número del cielo y de finalización, y la ceremonia de bendición para una hermandad y el inicio del Festival Mundial de Cultura y Deportes. Fue la ceremonia de bendición para una familia de la humanidad. La 10ª etapa se realizó la bendición de 360.000 parejas como una bendición en la era de la culminación del derecho de padres, y la etapa número 11, los 3.6 millones de parejas, junto con los 40 millones de parejas, fue la bendición pasando al reino de asentamiento de los padres del cielo y de la tierra, más allá de la acusación de Satanás, y los 300 millones de parejas pasaron de la etapa número 12 a la era de la bendición cósmica. La bendición progresó a través de la restauración de los 3 arcángeles, la familia de Adán, continuando con la restauración de Jesús, la nación, y luego el Adán y Eva originales. Luego, a los 6.000 años de historia bíblica, a la era de la expansión de la bendición por todo el mundo, a las 30.000 parejas, creando una familia global de la humanidad, completando la era de los derechos restaurados de los padres, a la etapa de la bendición cósmica, siguiendo el itinerario providencial de la bendición. El resultado final de la historia providencial de los padres verdaderos es que si miran profundamente, no hay bendición que se reciba sin un esfuerzo previo. Las cosas se mueven en total conformidad con la hoja de ruta providencial, y la historia de la bendición matrimonial ha progresado y ampliado paso a paso desde el punto de vista de la restauración. Cada bendición tiene un significado providencial. Desde entonces, habiendo pasado estas 2 etapas, no se necesita más indemnización, y después de la coronación del reino de Dios, comenzó la ceremonia de bendición de 400 millones de parejas. La bendición de 400 millones se llevó a cabo en 6 partes, desde la fase 1 hasta la fase 6. No se llevó a cabo toda la vez. Pero, ¿qué significa la bendición de 400 millones de parejas de la primera a la 6ª fase? Se llama la bendición del día de reposo de Dios. Esto se debe a que Dios creó el mundo en un periodo de 6 días. Además, ¿a quién hizo en el 6º día? Él hizo a los seres humanos. Después descansó el 7º día, el día de reposo. Entonces, esta bendición de 400 millones de parejas se llevó a cabo en 6 fases, que representan 6 etapas de recreación. Esto simboliza la creación de un nuevo entorno, dentro del cual comenzaron nuevas bendiciones. La primera fase se llevó a cabo el 13 de febrero de 2000 en el estadio principal olímpico de Seúl, con participación simultánea en 193 países por conexiones satelitales. Como dije antes, la creación de Dios tomó 6 días, y como descansó el 7º día, los 6 días se refieren a los 6 pasos para la recreación de la humanidad. El 7º día, como el día de reposo después de la creación de los seres humanos, es el grupo de ceremonias de bendición que abren la era del reinado de Dios. Esta es la ceremonia de bendición de la paz mundial celebrada en 2001. Puede verse como una bendición para Dios como Rey de la Paz.
Es por eso que el Padre verdadero dijo que era una ceremonia de bendición para el Padre cósmico. Esta bendición se llevó a cabo en la sede de la ONU. La ONU significa gobierno mundial, y si significa gobierno mundial, ¿cuál es el propósito de establecer las Naciones Unidas? El Padre ha dicho que las Naciones Unidas fueron creadas para servir al Mesías y establecer un fundamento para el Mesías. Debido a que las Naciones Unidas se encuentran en la posición de un gobierno global y universal, la bendición en las Naciones Unidas tiene el significado simbólico de abrazar al mundo entero. Comenzaron las ceremonias de bendición con este tipo de concepto. Después de eso se llevó a cabo la bendición cósmica de los padres verdaderos. Los que recibieron esta bendición reciben el derecho de entrar en el reino de los hijos de Dios. Además, la bendición del 14 de octubre representan la etapa que había que alcanzar antes del día de la fundación. Es por eso que todos los miembros alrededor del mundo participaron en esta bendición. Por eso se llevó a cabo la bendición cósmica. Se llevó a cabo el 14 de octubre de 2009 en la Universidad Sun Moon, en la ciudad de Asan, Chongnam. Además, hubo bendiciones para el clero. Se llevaron a cabo muchas bendiciones, incluidas parejas de los ámbitos religioso y político. En las bendiciones del clero, si bien quienes participaron ya tenían su propia religión, aceptaron a los padres verdaderos como figuras mesiánicas, los padres verdaderos de toda la humanidad, reconociendo que los padres verdaderos son salvadores. El clero de todo el mundo se reunió para las ceremonias de bendición. La primera bendición del clero se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Nueva York el 27 de mayo de 2001. Luego, el 27 de abril de 2002 en Washington, D.C., se llevó a cabo una ceremonia de bendición para 144.000 matrimonios del clero. Como los 144.000 mencionados en la Biblia, con este grupo de 144.000 matrimonios religiosos se llevó a cabo una ceremonia de bendición reconociendo a los padres verdaderos como los Mesías, Salvadores, padres verdaderos y Rey de Reyes. Luego, Luego, 1.8 millones de parejas, bendición interreligiosa e internacional y ceremonia de rededicación del matrimonio. Se llevó a cabo el 3 de julio de 2002 en Washington, D.C. Y se llevó a cabo otra ceremonia de rededicación matrimonial y bendición interreligiosa e internacional para parejas del clero y sus hijos, el 14 de septiembre de 2002 en el Manhattan Center de la ciudad de Nueva York. Lo que llamamos el reino de Abel es el reino religioso, por lo que se llevaron a cabo bendiciones donde el clero, en representación del reino religioso y sus hijos, reconocieron y asistieron a los padres verdaderos. Escucharemos un testimonio sobre la bendición para el clero del arzobispo George Stallings. Mi motivación para entrar en el estado del matrimonio, así como por comprometerme con una esposa e hijos, es el resultado directo de la influencia espiritual de Abonim, que el padre Moon tuvo sobre mi vida como resultado de la gira nacional de 2001. We Will Stand, en 50 estados y 53 ciudades. 2000일 순회 강연은 나의 삶에 큰 영적인 영향을 미쳤습니다. Han pasado más de 2 años desde que comencé a asistir a conferencias de la Federación Internacional Interreligiosa para la Paz Mundial. 국제회의에 초청받아 참석해 왔습니다. Gradualmente, a través de estos eventos, llegué a comprender la filosofía del Reverendo Moon en mi vida. Me tocó. El amor que ha sido enfatizado muchas veces en sus discursos recopilados tocó mi corazón. Desde un punto de vista interreligioso, se han celebrado bendiciones, mostrando el acuerdo de muchas personas con las enseñanzas y el significado de los padres verdaderos. Si miramos más lejos a África, el arzobispo Danga ha llegado aún más lejos y ha bendecido a su país, Zimbabue, convirtiendo sus 3.000 iglesias en la Federación de Familias y registró sus tierras bajo la Federación de Familias. Se ha hecho 자기 나라 짐바브웨를 완전히 축복을 시키고 그리고 자기 3,000개 교회를 가정연합으로 완전히 전환되고 그리고 거기에 있는 땅들도 가정연합의 이름으로 등기가 다 끝났어요. Se ha hecho un trabajo increíble como este. 그것뿐만 아니라
No solo eso, sino que el jeque Mansour Diop de Senegal y el profeta Radebe de Sudáfrica han reunido a 100.000 personas para la bendición o para bendiciones. Se han preparado cosas como esta y después de presentar a los padres verdaderos a nivel nacional a través de una estrecha relación con el presidente, grandes cosas históricas también han sucedido en Senegal. Nuevamente este año se llevaron a cabo eventos importantes en Sudáfrica. El movimiento interreligioso y la bendición interreligiosa ahora se expandió ampliamente y las actividades del Mesías Tribal Celestial para bendecir a 430 familias se están extendiendo por todo el mundo. Por último, otro aspecto de la bendición es la necesidad de liberar y bendecir a nuestros antepasados. Echemos un vistazo a esta parte de la providencia. Las ceremonias de liberación de antepasados comenzaron el 12 de febrero de 1999 y la primera ceremonia de bendición de antepasados se llevó a cabo el 12 de diciembre de 1999. Entonces, en 1999 fue un año muy importante. Es el año en que Lucifer se rindió. La primera ceremonia de liberación de antepasados se llevó a cabo en el centro de entrenamiento Jombo, comenzando con 7 generaciones de antepasados en la línea paterna. Si miramos más allá de la liberación y bendición de los antepasados, podemos ver que el 25 de agosto de 1995, después de la bendición de 360.000 parejas, se llevó a cabo una bendición para las personas en el mundo espiritual. Leemos las palabras del Padre verdadero sobre esto. Como ya dijo Jesús, lo que se desata en la tierra será desatado en el cielo. La llave del cielo no está en el cielo. ¿Dónde está? Está en la tierra. El fundamento a través de la bendición se completó a través de 12 etapas. Estas 12 etapas se extendieron a través de la bendición de 360 millones de parejas. Después de esto, sobre ese fundamento se pudieron realizar las bendiciones de los espíritus. Las bendiciones en el cielo no se pueden lograr sin la liberación de la tierra. Entonces las bendiciones de la tierra y el cielo no tienen significados diferentes. Pueden verse como bendiciones con el mismo significado. El significado de una bendición espiritual no es algo diferente. Desde este punto de vista, siguiendo a las 360.000 parejas, a través de la bendición de los espíritus, se abre el tiempo en que las familias bendecidas pueden recibir las mismas bendiciones en el cielo y en la tierra. Entonces, en la vida en comunidad de las familias bendecidas, ¿qué tipo de vidas debemos vivir con el significado de bendición? ¿Cuál es la actitud correcta para las familias bendecidas? El Padre verdadero creó el sistema de la Trinidad para aquellos que fueron bendecidos. Hizo las Trinidades de las parejas de primera generación y también para las parejas de segunda generación. También dijo que las 3 familias en cada Trinidad deben vivir como hermanos y hermanas, algunos de ellos asumiendo la responsabilidad de la parte económica y otros del servicio público, de las familias, y otros atendiendo las necesidades de la vida diaria. Incluso nos dijo que compartiéramos y ofreciéramos un bebé a otra familia si una pareja no podía tener hijos. Padre hizo este sistema de Trinidad con un significado muy importante para llegar a ser una sola familia como hermanos y hermanas, para unirse para cumplir la voluntad de Dios y para cooperar en la vida pública. Quienes sean competentes en el área financiera ayudarán a quienes están ofreciendo el servicio público, uniéndose como hermanos y hermanas. Los padres verdaderos ya han creado el marco para la restauración de la tribu a través del sistema de la Trinidad. Entonces, el primer significado del sistema de la Trinidad es la restauración del fundamento modelo. Esto puede verse como un ejemplo modelo que realiza el ideal de la creación de Dios. Además, el segundo significado es la práctica del amor de hermanos y de hermanas. Y el Padre también recomendó que las 3 familias de la Trinidad se amen fraternalmente mientras viven juntas en una casa. Otro significado del sistema de la Trinidad es que trae una amplia variedad de puntos de vista. Hay un límite para las habilidades especializadas que una persona puede tener. Por eso estamos organizados en Trinidades, para que podamos cubrir todas las características que se extienden en 4 direcciones, al este, oeste, norte y sur,
Y para ampliar esto 또 aún más, 삼위기대는 la Trinidad 종족을 debería 복귀할 수 restaurar 있는 12 기대, parejas. 종족적 메시아, Yendo más allá 신격적 de esto, 메시아를 la responsabilidad de cada 이루게 Trinidad es 말씀을 restaurar una tribu. 그래서 El Padre 우리가 dijo que los Mesías 지금 tribales celestiales 이제 también deberían seguir 믿음의 este 자녀의 patrón. 3대까지 Entonces ahora 하나 debemos 돼가지고 unirnos con nuestros tres hijos 이제 espirituales 430가정을 centrales 하지만 이 y 3대를 restaurar 중심으로 430 서로 하나 familias 돼가지고 centradas en esa Trinidad. 신격적 메시아를 이루면 Todos debemos hacer nuestro mejor 좋겠다고 esfuerzo para 생각을 unirnos y 하고 completar la misión del Mesías tribal 그러면서 celestial. 이 축복 가정들이 이제 Entre las 모델된 familias 축복 bendecidas hay 가정이 muchas 굉장히 familias 많죠. bendecidas modelo. 한국과 ¿Cuál es la situación en 일본, Corea, 유럽, Japón y Europa? 어떤 Estamos entrando en 상황입니까? una sociedad que 고령화 envejece. 사회로 들어가고 있습니다. ¿Cómo es cuando vamos a una 시골 iglesia en 교회를 el 가보면 campo? 어떻습니까? Ahora hay mucha gente 이제 mayor allí. 나이가 많은 Sin embargo, 분들이 ¿quiénes son 있어요. las personas 그런데 principales en nuestra iglesia? 주류적인 분들이 누구죠? 바로 이제 저 한일 축복을 받은 일본 Las esposas japonesas que recibieron la bendición del cielo están sirviendo como líderes de las esposas 그런 역할을 하죠. de la 또 congregación 세상에 y guían la 있어서도 vida de la 다문화 congregación como un todo. 가정들이 이제 그 시골에 También 있어서 en la sociedad pública, aquí en Corea, 유일한 vemos que las 젊은 familias 세대입니다. multiculturales son la 그 única 세대들이 energía joven en las 태어나고 comunidades rurales y 삼세들이 provinciales. 태어나면서 Así 그 como 시골의 nace, 풍경은 así como nace en la segunda y la tercera generación, ahora el paisaje rural se va convirtiendo en un paisaje multicultural. 아버님은 Y la situación ha cambiado con la 그런 incorporación de hijos del nuevo 예언하시고 linaje de familias 이 축복의 bendecidas. 역사를 El Padre verdadero 섭리적으로 predijo hace 이끌어오시고 mucho tiempo que esto 또 sucedería 완성하신 섭리를 y ha 만드셨다는 guiado 것을 알게 됩니다. 그래서 이제 그 a la 정말로 fundación a 세상 través de 가운데 la 가보면 providencia de la 이 bendición. 표창을 Ahora 받는 también conocen la historia de esa 효부들, providencia. 그죠? 효부들이 Podemos ver 대부분 ahora 축복 가정들이죠. que ahora las personas más 네. filiales que 그런 reciben 것을 elogios en este 봤을 mundo 때 son miembros de 굉장히 las familias 자랑할 bendecidas. 수가 없습니다. Esto es lo que estamos buscando y no 네, puedo evitar 경무 sentirme orgulloso de ello. 법무부 장관 Hay 뭐 이런 muchos de 분들이 nuestros 받는 miembros que reciben elogios, 굉장히 como 많습니다. los premios 여러분 Ciudadano Mayor y premios del Ministro de 축복이란 Justicia. 뭡니까? Todos, por favor, díganme, ¿qué es la 사탄에게 bendición? 설득해서 ¿Es pasar del linaje de Satanás al linaje de Dios? 전환하는 Entonces 그런 podemos 형상입니다. describir la bendición como convertirse en un hijo de Dios, 자녀가 creando 되는 una verdadera 것이라고 familia modelo y 정리할 sirviéndolo 수가 a 있습니다. Hanul Pumonim, 그래서 우리가 expandiendo la 참된 familia, la 모델 tribu, 가정을 nación 만들고 y el 하늘 mundo. 부모님을 모심으로 Creamos la 만나서 forma de la familia 그 ideal que los 가정이 padres verdaderos 종족으로 y Hanul 확대되고 Pumonim quieren lograr. Es el sueño de los padres verdaderos y de Hanul Pumonim crear un mundo de una sola familia humana. 이루고자 하시는 이상 가정의 형태입니다. 인류 한 가족의 세계를 만드는 것이 참 부모님, 하늘 부모님의 꿈이다라고 하는 것입니다. 그런 입장에서 Deben reflexionar profundamente sobre el significado de la bendición desde este punto de vista. Gracias, muchas gracias.